Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. La semana pasada, si estuviste con nosotros, comenzamos a hablar del Espíritu Santo. Y vamos a llevar un estudio despacito de este tema, del Espíritu Santo. Es un tema de los más importantes para los cristianos. Y llegamos a después de hablar de la apostasía, si te acuerdas, de la apostasía que ya está en la tierra, de la apostasía que está en las iglesias, de hecho. Y hablamos también del anticristo, que el anticristo es el que ha traído esta apostasía, es decir, que el anticristo también ya está en la tierra, como dice claramente la Biblia, por ejemplo, en Primera de Juan 2:18. Oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, ya está. Juan escribió esto en el año 90 aproximadamente, 90 después de Cristo. Y está diciendo que ya estaba el anticristo. Imagínate, desde el año 90. Yo soy pastor, yo soy Carlos Hortas. Y hoy todavía hay gente, tristemente, que sigue esperando al anticristo. Lo que pasa es que el anticristo no es una persona, el anticristo es un espíritu y trabaja en el mundo espiritual, se mueve en el mundo espiritual. El anticristo es la bestia de la que habla Apocalipsis 13. El anticristo es ese espíritu del que habla Primera de Juan 4:3 con toda claridad. ¿Okay? No es una persona, no estamos esperando una persona. El anticristo es un espíritu, dice Primera de Juan 4:3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, es el espíritu del anticristo. Y termina diciendo, el cual vosotros habéis oído que viene y ya está en el mundo. ¿Ok? Es un espíritu, si es el imitador de Cristo, ¿sí? Y hoy Cristo, ¿cómo está con nosotros? Está por su Espíritu Santo. Entonces el imitador no puede ser un hombre, ¿sí? Es un espíritu. Pero ¿cómo trabaja en la tierra? Eso sí, por medio de muchos hombres. Como dijo Mateo 24, vendrán muchos en mi nombre, muchos. ¿Verdad? Como vimos ahorita en Primera de Juan. Oíste que el anticristo viene, han surgido muchos anticristos. Como dice Primera de Juan 4:1, no creas a todo espíritu, sino probadlos a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, está hablando de pastores, de maestros, de profetas. Ahí se manifiesta el anticristo. Pastores predicando como si vinieran de parte de Dios. Dice 2 de Corintios 11:13, porque son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados de apóstoles de Cristo. Pero dice, no te sorprendas. Si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Y así anda el anticristo moviendo pastores, profetas en las iglesias y trayendo la apostasía. La pregunta que hemos hecho, ¿y cómo sabes que no estás ante un pastor del anticristo, en una iglesia del anticristo? Lo peor no solo que predican por otro espíritu, y los hace predicar otro evangelio. Dice 2 de Corintios 11:4, recibes otro espíritu. Recibes otro espíritu. Las personas que van a estas iglesias o que están con estos pastores reciben un espíritu que no es el de Dios. El espíritu del anticristo también entra a las personas haciéndose pasar por el espíritu de Dios. Lo que dice también con toda claridad 2 de Tesalonicenses 2:3, que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso dice, bueno, los templos, por eso son tan importantes todas las doctrinas. Alguien puede aplicarlo y en realidad también aplica, oye, en esos templos que están en cada esquina, sí, ahí se hace pasar por Dios. Pero la doctrina correcta indica que hoy en el tiempo del Espíritu Santo, el templo de Dios somos las personas. Somos las personas. Entonces quiere decir que este anticristo también se mete a las personas, al templo, y se hace pasar por Dios. ¿Te das cuenta? Por eso es tan importante el tema y por eso comenzamos. ¿Cómo distinguirlo? ¿Cómo distinguir al espíritu del anticristo del Espíritu Santo? Pues tenemos que conocerlos y tenemos que conocer los dos
pero en este caso empezamos por el más importante, por el Espíritu Santo. Y hoy vamos a continuar aquí y vamos a continuar las semanas que sea necesario y ojalá sea de bendición, porque la intención es que sea un estudio muy, no sé cómo decirlo, muy desmenuzado, muy completo, muy paso a pasito, muy sencillo, para que todos podamos recibir. La semana pasada comenzamos, de hecho, por ejemplo, resolviendo una pregunta: ¿qué es? O sea, yo sé que muchos ya lo sabemos, yo sé que los cristianos principalmente sabemos esto, pero hay quien no, hay quien dice, hay denominaciones, por ejemplo, como los Testigos de Jehová, que dicen que no es alguien, sino que es algo, ¿ok? Y eso fue lo primero que vimos la semana pasada. No es algo el Espíritu Santo, es alguien. Y vimos muchos atributos que tiene el Espíritu que pertenecen a un ser, a una persona, no a una cosa. Por ejemplo, el Espíritu escudriña, 1 Corintios 2:10. El Espíritu tiene conocimiento, 1 Corintios 2:11. El Espíritu habla, se ve en Hechos 13:2, en Hechos 8:26. El Espíritu testifica, se ve en Romanos 8:16 y Juan 15:26. El Espíritu guía y glorifica, dice en Juan 16, del 13 al 15. El Espíritu intercede, dice Romanos 8:26. El Espíritu os anhela celosamente, dice Santiago 4:5. Todas estas cosas no puede hacer una cosa. Las hace un ser, una persona, y eso es el Espíritu Santo. Al Espíritu además se le puede mentir. Dice Hechos 5:3. Todas estas son cosas que vimos la semana pasada. Están en una grabación. Si te interesa, solo tienes que llamarnos, pedirla y te la hacemos llegar. Al Espíritu se le puede mentir, dice Hechos 5:3. Y al Espíritu se le puede ofender, dice Mateo 12:3. Y dice Hebreos 10:29. En fin, te digo, todo esto muestra que es una persona, ¿verdad? Una persona. Pero y la semana pasada usamos la traducción de la Biblia del Nuevo Mundo, que es la que usan los Testigos de Jehová, que ellos son los que dicen que no es una persona, sino algo, es la fuerza activa. Pero todo eso muestra que es una persona. Y yo creo que uno de los más importantes está en Mateo 28. ¿Okay? Y este también está así intacto en la traducción del Nuevo Mundo, para cuando platiques con un testigo de Jehová. Dice: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, que es un solo nombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una fuerza activa, pues no puede tener nombre, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es aquel nombre? El nombre sobre todo nombre es Jesucristo. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí queda muy claro. Es decir, imagínate, entonces bautícenlos en el nombre. Ellos que separan dirían, entonces hay que bautizarlo a las personas en el nombre de Jehová y de Jesús y de la fuerza activa. Yo no sé cómo bautizarán cuando pasan a alguien al agua, ¿no? Yo te bautizo en el nombre de Jehová, de Jesucristo y de la fuerza activa. No, es un nombre. Bautícenlos en el nombre, un solo nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una persona, ¿verdad? ¿Y quién es esa persona? Pues aquí nos está diciendo, es el mismo Padre y es el mismo Hijo, es el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. No solo que es alguien, sino que ese alguien es Dios. Dice 1 Corintios 6:11 que es el Espíritu de Dios. En Juan 4 nos dice que Dios es Espíritu. Ese Espíritu que es Dios es este Espíritu Santo. Es el mismo, pero con muchísima claridad. En todas las Biblias, incluida la traducción de los Testigos de Jehová, 2 Corintios 3:17, dice: ahora bien, Jehová es el Espíritu.
No dice que Jehová tiene una fuerza activa, no. Jehová es el Espíritu. Es decir, el Espíritu es alguien y ese alguien es Dios. Lo vimos de muchas otras formas. Por ejemplo, en Hechos 5:3, cuando Ananías y Zafira hacen lo que hacen, ¿te acuerdas? Pedro les dice primero que mintieron al Espíritu Santo y después que mintieron a Dios, haciéndolos iguales. Es el mismo. Es el mismo. Dios es este Espíritu. ¿Qué quiere decir que es espíritu? Vamos a hablar un poquito de esto así de pasadita. ¿Qué es un espíritu? Ok, en el hebreo es la palabra ruach. Si manejas la concordancia Strong, es la 7307, que tiene varios significados o sinónimos. Uno es aliento, otro es vida, es espíritu, insustancial. Eso sí, es decir, ¿qué quiere decir insustancial? Que no tiene sustancia como la que conocemos terrenalmente, ¿ok? Pero dice ahí mismo, de un ser racional, ¿ok? Es el aliento de vida, insustancial, pero es de un ser racional, ¿ok? Esto es lo que dice, esto es lo que, así lo define el diccionario bíblico, eso es lo que es Dios, como un viento. Juan lo explica en Juan 3:8, ¿te acuerdas? Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso es el Espíritu, así es nuestro Dios. Es un espíritu. Es en el griego, es la palabra pneuma, que también significa como aire o como aliento o como respiración. Eso es lo que es Dios, ¿sí? Eso es. No es de una materia como la nuestra terrenalmente, como nuestro cuerpo, y eso lo hace que no es visible para nosotros. Pero acuérdate que la vida más importante es la vida espiritual, que esa vida espiritual no la vemos, pero es más real que la vida que sí vemos. De hecho, el mandato para el cristiano es poner la vista en las cosas celestiales, es decir, en las espirituales y no en las cosas que se ven. En este mundo espiritual, Dios tiene cuerpo, Dios tiene forma, como la nuestra. De hecho, fuimos hechos a su imagen. ¿Recuerdas? Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros no podemos verlo, ¿verdad? Pero el mundo espiritual es como el nuestro, pero de otra materia. Y en ese mundo espiritual, Dios tiene forma. Dios tiene cuerpo. Mira cómo dice la Biblia, por ejemplo, en estos pasajes, que tiene rostro. En Números 6:24 dice que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Dice que tiene boca. De hecho, toda la palabra salió de esa boca. Dice Lamentaciones 3:38, de la boca de Jehová sale lo malo y lo bueno. Tiene ojos, dice el Salmo 33:18, que el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Dice Zacarías 4:10, los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Tiene mano y tiene brazos. Dice Éxodo 6:6, os redimiré con brazo extendido. En Isaías 41:10 menciona la diestra de su justicia. Tiene pies, dice Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Es decir, tiene todo como nosotros, pero no es de la misma materia como nosotros. Es decir, viéndolo terrenalmente, no es de una materia terrenal. Y por eso no se le puede ver. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué pasó? Que cuando vino Jesucristo, dice el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Él, dice Colosenses 1:15, es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu y Dios es invisible para nosotros. ¿Ok? Entonces, pero así es el espíritu, Dios es ese espíritu, ¿ok? Ahora vamos a complementar un poco más esto. Ya vimos que Dios no es algo, sino alguien, y que ese alguien es Dios, pero hoy vamos a unirlo. De hecho, vamos a hablar un poco de la Trinidad. Yo creo que con un solo pasaje, con Juan 14, nada más con eso.
si podemos, vamos a leer mucho de Juan 14, pero mira, desde Juan 13, 19, dice Jesús, les digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. El que recibe al que yo enviaré, está hablando del Espíritu Santo, me recibe a mí, es decir, a Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién le envió? El Padre, ¿verdad? Entonces, Juan 13, 19 y 20 ya está hablando de tres, y que esos tres es el mismo. El que recibe al que yo enviaré es el Espíritu Santo, el que mora hoy en sus hijos. Dice, me recibe a mí, dijo Jesús, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, que es el Padre. El Espíritu Santo es Jesús y es el Padre. Eso es lo que está enseñando Juan 13, y eso es básico para los cristianos. Eso es básico para los cristianos. Pero mira, Juan 14, si empezamos, pues yo creo que desde el principio, Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón. Es Jesucristo hablando a los discípulos. Creéis en Dios, creed también en mí. Sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Luego le dijo Tomás en el 14:5, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al Padre si no por Jesús. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. 14:7. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede llegar al Padre, es decir, ya no tenemos acceso al Padre, a Jehová, ya no, pero Jesucristo nos enseñó en Mateo 6, ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro, ¿te acuerdas? Pero aquí dice, nadie puede venir al Padre, sino por mí, enseña Jesucristo. Y lo aclara un poco más en el 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Te fijas lo que está diciendo Jesucristo? Nadie puede venir al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Él es el Padre. Le dijo Felipe, Señor, todavía no entendiéndolo, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yo soy el Padre, está diciendo Jesús. Yo soy el Padre. Entonces lo que está diciendo, nadie puede venir al Padre sino por mí. Ojo, ojo, porque mira lo que está diciendo. Ya no nos acercamos al Padre y lo mencionamos como Jehová, sino por mí. Él es el mismo Padre. Hay que acercarse a Jesús. Si no te queda claro todavía, Juan 14 es tu tarea, pero mira, sigue leyendo. Ya leímos 14:8, muéstranos al Padre. 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Ahora ya no solo está hablando Jesús del Padre y Él, ahora está hablando de alguien que mora en Él, del Espíritu Santo. El Espíritu mora dentro de Él. Dice, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. 14:12 de Juan, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dicho sea de paso, y aunque no es el tema de hoy, Jesucristo no está enseñando esa oración que cree el 100% de cristianos hoy, que le dicen al Padre, Padre, necesito sanidad, pero te la pido en el nombre de Jesús. No está enseñando eso. Lo que está enseñando es, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el Padre, le dijo a Felipe. Es decir, si tú quieres hablar hoy con el Padre, tienes que llamarlo por su nombre, y su nombre es Jesús. Jesús. ¿Cuántos cristianos dicen saber esto? Que Jesús es Dios y siguen orando a Dios en el nombre de Jesús.
No crees entonces que Jesús es Dios. Pero te digo, este no es el tema de hoy. Si te interesa, porque a mí no me interesa discutir esto hoy, pero hay una grabación también de esta predicación, pídenosla y te la hacemos llegar. Sigue diciendo Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, entonces dice Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice a sus discípulos. Y sus discípulos le han de ver, pero ¿de dónde lo conocemos? ¿De dónde lo conocemos? Y Jesucristo dice, porque mora con vosotros, vive con ustedes. ¿Quién es el que vivía con ellos? Pues Jesús. Mira lo que les dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, Jesús hablando en su tiempo, cuando estaba en vida en la tierra, les dice que el Espíritu será enviado. ¿Sí? ¿Y quién es? Dice, bueno, hoy ustedes ya lo conocen porque mora con vosotros hoy y mañana estará en vosotros. En vosotros. No os dejaré huérfanos, por si no les quedaba muy claro. Vendré a vosotros. Entonces el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es Jesús. Es lo que está diciendo Jesús. Pero ¿cómo el Espíritu Santo es Dios? ¿Cómo el Espíritu Santo es Jesús? Ah, es que Jesús también es Dios. ¿Te das cuenta? Juan 14 nos habla de la Trinidad. De la Trinidad. Dice Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Es decir, todo un revoltijo. Yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en vosotros. Así será y así es hoy para nosotros con el Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese es el Espíritu del que habla Juan 14. Es Cristo mismo. Dice Gálatas 2:20, dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Sigue diciendo Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos es el que me ama y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice Jesús. Y en el 14:22 le preguntó Judas, no el Iscariote, ¿cómo te manifestarás a nosotros? Y Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién es este haremos? Es el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Es el Espíritu Santo, el Padre y Jesús, que también es uno mismo. Dice el 14:26, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, es decir, en mi lugar. Él os enseñará todas las cosas. ¿Te das cuenta? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios y es Jesús. ¿Por qué? Porque Dios y Jesús también es uno mismo. Mira este último, Romanos 8:9. Romanos 8:9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, oye, pero primero dijo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, pero si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de él. Ah, es que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es uno solo y es el Espíritu Santo, que es Jesús y que es Dios. Juan 14, para aquel que no entiende la Trinidad o que no cree en la Trinidad, Juan 14, ahí te lo muestra claramente, con toda la claridad que el Señor puede dar a nuestras mentes finitas. Oye, ¿lo vas a entender exactamente como es? No, porque todavía son cosas. Dice el Señor, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ¿verdad? Pero lo que dice Juan 14, eso es lo que debemos de creer, ¿ok?
Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina, por si quieres marcarnos. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. Ya vimos en la semana pasada y hoy que el Espíritu no es algo, es alguien, es un ser, es una persona, y que esa persona es Dios, es Jesucristo. ¿Ok? Ahora vamos a ir a la Biblia a ver la historia del Espíritu Santo en la Biblia. ¿Cómo comienza desde el Antiguo Testamento? Primero se ve fuera. Ya habíamos visto algo la semana pasada. Se ve fuera, en Génesis. Dice, el Espíritu se paseaba en el huerto y hablaba con Adán y Eva. ¿Ok? Así hablaba también con Abraham, ¿te acuerdas? Pero después se ve dentro de las personas. ¿Ok? Así lo enseña el Antiguo Testamento. ¿Ok? Esto es importante porque hay quien predica y enseña que en el Antiguo el Espíritu no entraba en las personas. Esto lo vimos la semana pasada. Mira, Génesis 41:38. Dice que estaba, dice el 48, hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Está hablando de José. En Números 27:15 al 18 está hablando de Josué. Dice en el 18, varón en el cual hay espíritu. ¿Okay? En Daniel 4:6 al 8 habla de que el espíritu también estaba en Daniel. Ezequiel 3:24 dice que entró el espíritu en Ezequiel. Te digo, hay versos que amparan esto. Hay otros casos donde dice que el espíritu estaba sobre, principalmente en el libro de Jueces. ¿Ok? Que decir sobre no necesariamente es decir que no estaba dentro. ¿Ok? Está el espíritu, la relación que tiene hoy con el hombre es que está dentro de nosotros y nosotros dentro de él. Pero el espíritu es algo más grande que nosotros. Está encima de nosotros. El espíritu llena todo. El espíritu es Dios. Y su omnipresencia no es de que está en todo lugar, sino de que llena todo lugar. Llena todo lugar. Pero que claro que, por ejemplo, en los libros de Jueces dice que el Espíritu estaba sobre las personas. Pero es lo mismo que dice de David. De David, por ejemplo, en Primera de Samuel 10, habla de que el Espíritu vendrá sobre ti con poder. ¿Sí? Pero hablando de David, en específico de David, mira el Salmo 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Ok? Entonces el espíritu en el antiguo se ve que estaba dentro de las personas ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien quiere diferenciarlo? No, es que está dentro en el nuevo, pero en el antiguo no. No, en el antiguo también. La diferencia es que estaba dentro de muy pocas personas. ¿Ok? Por eso es importante leer la Biblia completa. Es la historia de Dios. La historia de la Biblia es una sola historia hasta hoy. Y es un solo contexto. Y en ese solo contexto tenemos que ir entendiendo todas las partes de la Biblia. Dios se hizo un pueblo. ¿Dónde lo hizo? En Egipto. ¿Cómo lo hizo? ¿Te acuerdas cómo envió a José ahí? Bueno, José era el que iba a comenzar aquel pueblo. ¿Sí? En José puso su espíritu. Luego el pueblo creció, vino un faraón que no los quería, los hizo esclavos y ahí aparece Moisés. Y Dios envía a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto. ¿Y qué hizo? Puso espíritu en Moisés. En Moisés también tenía el espíritu. Mira Números 11:16. Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones que son ancianos, tráelos a la puerta del tabernáculo, esperen ahí, yo descenderé, hablaré contigo, tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. ¿Te das cuenta? En Moisés también ya tenía espíritu. Y luego los ancianos también tuvieron el espíritu.
No sé si te das cuenta cómo funcionaba en el Antiguo Testamento. Después anduvieron por el desierto y viene Josué, es el que introduce al pueblo de Dios a la tierra prometida. Ya en la tierra, ¿cómo iba a ser gobernado? Primero por jueces, por eso Dios ponía el Espíritu en los jueces. Luego fue por medio de reyes. El primero fue Saúl y Saúl fue ungido. Cuando falló fue desechado. Luego vino David y también puso en él su espíritu. No sé si ves cómo en el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, cómo funcionaban las cosas. Dios tiene un plan para su pueblo. Dios se hizo un pueblo y tiene un propósito. Y todo aquel que iba a guiar o hacer algo con el pueblo de Dios, en él ponía el Espíritu. Por ejemplo, lo puso en Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto. Lo puso en Josué para que los metiera a la tierra prometida. Lo puso en los jueces para que gobernaran. Lo puso en los reyes para que gobernaran. Cuando no hizo caso el pueblo y se separó de Dios, lo puso en sus profetas. En sus profetas para hablar a su pueblo. Pero no lo tenía todo el pueblo de Dios. Esa es la gran diferencia. Mira lo que prometió Dios. En este contexto, Dios promete un día en Ezequiel 36, 25 al 27. Dios dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Esa es la promesa de Dios para el pueblo de Israel todavía. La historia es todavía estamos en el pueblo de Israel. ¿Sí? Cómo lo formó el Señor, cómo lo guió, y para guiarlo mandaba personas, pero esas personas tenían el Espíritu Santo de Dios. No todo el pueblo, solo esas personas especiales. Por eso la promesa era que venía un tiempo donde iba a estar sobre todos los hijos de Dios. ¿Ok? Mira cómo sobre quiere decir dentro, porque si no, mira la promesa de Joel 2:28. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Si esta es la promesa para nosotros, entonces tendríamos que concluir que el espíritu no habita, sino que está sobre. Pero mira cómo cuando la Biblia habla de sobre, está hablando de que entrará en nosotros. Lo mismo decía Ezequiel 36:25. Esparciré sobre, ¿verdad? Sobre vosotros. Y luego ya decía ahora sí, y pondré espíritu dentro de vosotros. ¿Te das cuenta? Es la misma promesa de Joel. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán hijos e hijas, ancianos soñarán y jóvenes verán visiones, y sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Okay? Y así llegamos a los tiempos de Cristo. En los tiempos de Cristo, la promesa aún no se cumple. Aún no se cumple. De hecho, Cristo habla de ella todavía. De hecho, Cristo es el que trae los requisitos para aquella promesa. ¿Sí? Dice en Mateo 4:17, comenzó Jesús a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Sí? Eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús repitió la promesa. Jesús no es la promesa todavía. Esta que está hablando Joel y esta que está hablando Ezequiel. La promesa es el Espíritu Santo. Y Jesús promete lo mismo todavía. Jesús repite la promesa. Ahorita que leímos Juan 14, ahí repite la promesa. Dice Juan 14:15. Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Te das cuenta? En Hechos 1 repitió la promesa. Ahora es nuestro Señor resucitado. Dice en el 1:4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oíste de mí también, dice Jesús. ¿Cuál es esa promesa? Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice en el 1:8 lo que pasará cuando venga el Espíritu. Dice, recibirás poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y otra vez dice, sobre vosotros. ¿Ok? Grábate siempre, porque entonces esto nos lleva a saber que cuando el Antiguo dice que se derramó sobre los jueces, es decir, estaba dentro también de ellos. Es decir, sobre y dentro lo está usando la Biblia para lo mismo, ¿ok? Yo creo que con eso ya queda claro. Por ejemplo, Jueces 6, 33 y 34. Dice, todos los madianitas y amalecitas se juntaron a una y pasando acamparon en Jezreel y el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Qué quiere decir? Dentro de Gedeón. Dice en Jueces 13, 25. 13:24, la mujer dio a luz a un hijo y le puso Sansón y el niño creció, Jehová lo bendijo y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Está hablando de Sansón también, ¿ok? Pero esto nos lleva a eso, cuando la promesa dice sobre nosotros, es decir, se va a meter en nosotros. Entonces cuando estaba sobre ellos, es decir, estaba también dentro de ellos. Bueno, esta es la promesa y se cumplió, como todos lo sabemos, todos los cristianos lo sabemos, en Hechos 2:1. ¿Te acuerdas? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Te acuerdas cuando vimos el significado? Viento recio que soplaba, llenó toda la casa. Y luego se les aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí se derramó la promesa. Ahí se derramó. Más adelantito, dice en el 2:12, estaban atónitos diciéndose, ¿qué quiere decir esto? Unos se burlaban, decían, están llenos de mosto, pero Pedro explicó, dice, varones judíos y los que habitan Jerusalén, esto sea notorio, oigan mis palabras, no están ebrios, puesto que es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y ancianos soñarán sueños. Ahí se derramó la promesa. El Espíritu llegó. El Espíritu llegó. Y a partir de aquí, hermano, empieza lo importante para nosotros. Dimos un gran paseo por toda la Escritura para pasar a lo más importante para nosotros. Hoy nos queda muy poco tiempo, pero lo seguiremos haciendo la semana que sigue. Dice en el 2:21. Ahora, ¿cómo funciona? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A partir de que se derramó el Espíritu, todo aquel que se convierte a Cristo, todo aquel que se arrepiente, que escucha el Evangelio, que se siente perdido y pide perdón a Dios, Dios le perdona, Dios le salva, Dios le adopta y Dios lo bautiza con su Espíritu. Dios derrama en las personas el Espíritu Santo. Así es a partir de Pentecostés. El Espíritu ya no mora en un templo. Ya no mora solo en algunas personas especiales. El Espíritu mora
en todo aquel que se arrepiente, es decir, en todo cristiano, en todo cristiano. Y ya desde aquí comienzan varias ideas erradas. Cuando alguien te dice, un pastor principalmente, cuando no sé, hoy cuando alguien contradice o algo, no, pero no toques al ungido. Oye, ungido, hoy todo el que es cristiano es ungido. ¿Te das cuenta del engaño? ¿Te das cuenta de cómo quieren engañarte? Como que si hoy hubiera cristianos con el Espíritu y otros sin el Espíritu. No, mi hermano, todo el que es cristiano tiene el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el peligro del que hemos comenzado a hablar hace 2 semanas? Que anda por ahí otro espíritu que se hace pasar por el Espíritu de Dios, que también está en iglesias que se dicen cristianas, pero no lo son, donde predican pastores que se dicen cristianos y no lo son, y el espíritu del anticristo también entra a las personas y se hace pasar por el Espíritu de Dios, pero no lo es. Ese es el peligro. Para eso fue todo el paseo de hoy. ¿Qué paseo tan cansado? Pero es necesario, hermano. Es necesario. Cuando llegues a una conclusión o cuando estudies, como hoy estamos estudiando el Espíritu Santo, hermano, no se trata de agarrar Hechos 2 como te lo hacen hoy en la iglesia. Mira, Hechos 2, ¿qué pasaba? Hablaron en lenguas. Entonces hoy todo el que recibe el Espíritu tiene que hablar en lenguas. No, mi hermano, por eso fuimos al principio. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en José? Ahí nació el pueblo de Israel. Sí, lo llevó a Egipto. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en Moisés? Lo guió y lo llevó a Faraón delante. ¿Para qué? Para que lo sacara de Egipto. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en Josué? Le dio fuerza para las batallas, para que entraran a la tierra prometida. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en los jueces? Los ayudaba a gobernar. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en los reyes como David? Los ayudaba a gobernar y a acercar al pueblo a Dios. Cuando el pueblo aún se apartó, ¿qué hizo el Espíritu Santo en los profetas? Los hizo hablar al pueblo de Dios. Arrepentíos. ¿Te acuerdas de Jeremías cómo se paraba en la puerta del templo? Arrepiéntanse, cambien su proceder. Para eso era el paseo. ¿Qué dijo el Señor por medio de Ezequiel? ¿Para qué sería el Espíritu Santo? Dijo en la promesa de Ezequiel, para que obedezcan, dice en el 36:27, pondré dentro de vosotros mi espíritu para que anden en mis estatutos, para que guarden mis preceptos. Para eso era el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesucristo en Hechos 1:8? ¿Qué dijo Jesucristo? Recibirán poder. ¿Para qué? ¿Para tirarnos al suelo? ¿O recibiremos poder para aullar como perritos? No. Y me serán testigos. Es decir, para predicar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Leímos ahorita, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó ahí? Dice que hablaban las maravillas, dice en el 2:11, oímos hablar las maravillas de Dios. Para eso es el Espíritu de Dios. Oye, ¿y por qué hablaron lenguas? Pues lee el contexto de Hechos 2. Dice ahorita en el 2:5, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Dice más adelante que eran de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene, romanos, judíos, cretenses, árabes. Y el Espíritu por eso los hizo hablar en lenguas. Lenguas, ¿sabes qué es? Son idiomas, no son balbuceos inentendibles. Lenguas en el diccionario los hizo hablar en idiomas. ¿En qué idiomas? En el de cada uno de ellos. Y miren cuántos idiomas los hizo hablar el Señor.
en idioma de partos, de medos, de elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene, de Roma, de cretenses y de Arabia. En tantos idiomas. Y el Espíritu Santo de hoy, según las iglesias, solo habla un idioma que nadie lo entiende. Rama, racatraca, y Rambo agarra la bazuca, y riquisísima la barbacoa, y traca la matraca, y solo eso habla el Espíritu Santo hoy. Idiomas que nadie entiende. Mi hermano, por eso es el tema de hoy. Tienes que empezar a distinguir qué es lo que sí hace el Espíritu Santo de Dios y qué es lo que no hace el Espíritu Santo de Dios, sino que lo hace otro. Lo hace otro. Pero con el paseo que llevamos hasta aquí, te digo ya varias erradas que puede haber en tu mente y en tu iglesia. Primero, para empezar, el que dice, hey, yo soy el ungido. Hermano, si tú eres cristiano de verdad, también eres ungido, ¿verdad? También eres ungido. Si no tienes el Espíritu, no eres cristiano y no eres salvo. Dice Romanos 8, así de simple. El que no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Y se acabó. Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. ¿Sí? Es decir, no hay dos clases de cristianos. O tienes el Espíritu o no tienes el Espíritu, ¿verdad? Ese es el Espíritu, y para acabar pronto dice Romanos 8:11, es el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Ese es el que mora en vosotros. No hay espíritus chiquitos y espíritus grandes, ¿sí? Tu pastor, tu profeta, tu apóstol no tiene más espíritu que tú. El Señor también dijo que Él no da el Espíritu con medida. ¿Te das cuenta? Te lo digo todo esto para que empieces a distinguir errores. Errores como cuando están orando. Hay iglesias que hoy oran el domingo y dicen, para que se derrame el Espíritu. Oremos, baja Espíritu Santo. Ya bajó, hermano. Ya bajó el día de Pentecostés. Ya bajó. Los cristianos no oramos para que el Espíritu baje. No estamos para que el Espíritu llena este lugar. No llena lugares. El Espíritu llena personas. Llena personas. Y si no eres cristiano, pide que te sea dado el Espíritu Santo. ¿Cómo se pide? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Dice Lucas 11, pedid y se os dará. Pero está hablando de pedir Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Es por eso, alguien puede decir, oye, fue un paseo demasiado largo, pero tenemos que aprender lo que sí hace el Espíritu de Dios, de lo que no hace el Espíritu de Dios. ¿Sí? Mira esto, ¿en dónde se ve en la Biblia alguien que reciba el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios y se caiga al piso y se revuelque. ¿En dónde se ve alguien? Sin embargo, la Biblia sí dice en quién pasa esto. Mira, cuando leemos la Biblia, sí se ven manifestaciones así, pero en endemoniados. En endemoniados. Mira, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, Primera de Samuel 18:10. Primera de Samuel 18:10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios. Eso ya nomás te lo da el Señor para que veas quién manda espíritus malos y buenos. Sí, el Señor soberano. Pero dice que en Saúl entró un espíritu malo y desvariaba. Anota por ahí la primer palabra. Cuando entra un espíritu malo, hace que las personas desvaríen. ¿Sabes qué significa? Decir locuras o incoherencias. El Espíritu de Dios no hace esas cosas. Primera de Corintios 14 dice que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Pero sigue viendo la Biblia, hermano. Miren Lucas 4:33.
estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, ¿sí? El cual exclamó a gran voz: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido para destruirnos? Sabemos que eres el Santo de Dios. Jesús le dijo: cállate y sal de él, ¿sí? Y el demonio lo derribó en medio de ellos. ¿Quién es el que derriba? ¿Quién es el que derriba a la gente? Alguien dice: mira en Hechos, acá Saulo. No, Saulo no recibió el Espíritu hasta que fue Ananías ahí, ¿sí? El espíritu que derriba a alguien no es el Espíritu de Dios. No te tumba. El Espíritu de Dios no te tumba y te hace revolcarte. El Espíritu de Dios te hace caer de rodillas, dice Juan, ¿sí? Que es el que te convence de pecado. El Espíritu de Dios no te tira al suelo y te hace revolcarte. El Espíritu de Dios no te hace girar la cabeza como reguilete. El Espíritu de Dios te hace caer de rodillas, llorando y pidiendo perdón. Hay muchos ejemplos. Marcos 1:26 dice que el Espíritu lo sacudió con violencia. Entonces el espíritu malo es el que desvaría, derriba y los sacude con violencia. ¿Te das cuenta? Eso dice la Biblia. Miren Lucas 8:27. Cuando estaba Jesús, vino a su encuentro un hombre, no vestía ropa, moraba en sepulcros, se postró a los pies. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Era el que llamaban Legión, ¿sí? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Era Legión. Jesús le dijo que entraran los cerdos y se despeñaron, ¿ok? Y ahora, cuando salió, estaba sentado con Jesús, mira, vestido y en su cabal juicio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? En su cabal juicio. Pero los que tienen el espíritu del diablo, dice Lucas 9:38, un hombre le dijo: maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque un espíritu le toma y da voces y lo sacude con violencia. ¿Te das cuenta? ¿Quién es el que hace esto? El demonio derriba, el demonio sacude con violencia, el demonio es el que te hace hablar incoherencias. El demonio es el que te tira al suelo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? De eso vamos a hablar la próxima semana. Hoy se nos ha terminado el tiempo, pero la invitación es: vuelve a la palabra. Regresa a la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos escuchamos el jueves si Dios quiere.